para que puedan descansar también. Así que vamos a intentar hacerlo lo más preciso y conciso posible. Como siempre, si tienen alguna duda o consulta, me interrumpen mientras estoy haciendo la presentación. Ya, chicos, comenzamos con la farmacoterapia antimicrobiana. La verdad es darle una mirada un poquito más práctica y clínica. La idea no es que memoricen absolutamente todos los antibióticos, sino entender más o menos las clasificaciones, cómo actúan, dónde actúan y en qué situaciones de alguna u otra manera va a convenir usarlos, y evidentemente también el porqué de su uso racional. Y aquí vamos con el punto más importante. Un antimicrobiano en sí es una sustancia capaz de inhibir el crecimiento o eliminar un microorganismo infeccioso. Ya se dan cuenta de la selectividad específica que tiene este antimicrobiano, que va a producir un daño directamente al microorganismo infeccioso, pero no a las células del paciente. Entonces tiene una especie de toxicidad selectiva, podríamos llamarlo, que es lo que hace de este tipo de medicamentos tan importante en las terapias habitualmente. Los antibióticos en esencia pueden actuar a través de distintos mecanismos. Vamos a ver, bueno, la idea es que recuerden también más o menos la estructura de una bacteria que vamos a ver posteriormente, como para que les quede un poco más claro, pero vamos a alterar la permeabilidad de la membrana, es decir, imagínense una célula, si nosotros alteramos directamente la permeabilidad de la membrana, esta membrana va a terminar rompiéndose, por lo tanto vamos a terminar matando esta bacteria. Vamos a tener algunos que alteran los metabolismos intermediarios, vamos a inhibir la síntesis de la pared celular, entonces vamos a evitar que esta se pueda ir protegiendo de alguna u otra manera esta bacteria, alterar los ácidos nucleicos, alterar la síntesis proteica propia. Y en base a esta misma lógica de dónde van a actuar estos antimicrobianos, es que empezamos con la diferencia también de bactericida y bacteriostático, que lo van a encontrar en bastantes partes, pero muy resumidamente, el bactericida va a matar o eliminar las bacterias, y el bacteriostático es el que inhibe el crecimiento de estas bacterias. Entonces va a depender directamente de lo que nosotros queramos conseguir, en qué tipo de infección estamos, en qué tipo de paciente estamos, para definir cuál es el antimicrobiano que nosotros vamos a querer utilizar o cuál nos va a ser más útil. Si ordenamos los fármacos por su blanco, vamos a ver distintos tipos de alteraciones. Espérenme. Por ejemplo, imagínense evidentemente que estamos con una bacteria y vamos a tener distintas alteraciones, donde tenemos, por ejemplo, uno de los más clásicos, que serían los betalactámicos, que van a ser los que vamos a ver hoy día principalmente, que van a alterar la síntesis de la pared celular. Y por otro lado tenemos otro grupo bastante importante que altera la síntesis de los ácidos nucleicos, que ya estamos hablando de estructuras dentro de la bacteria, y otro grupo importante es el que altera la síntesis proteica, que va a depender a cuál de las subunidades vamos a tener como blanco específico. Entonces, la pared celular van a ser principalmente los betalactámicos, como habíamos dicho, donde también tenemos la vancomicina,
Tenemos fármacos como la daptomicina, la síntesis de folato, sulfamida, trimetoprim, y de así en adelante va a depender directamente de lo que nosotros vayamos teniendo. Y va a depender también de el tipo de agente que nosotros estemos combatiendo. Esto literalmente es como una estrategia de guerra, por así decirlo. Depende directamente de las debilidades que tenga la bacteria, cuál de alguna u otra manera va a ser el antibiótico que nosotros vamos a querer utilizar para generar la mejor estrategia posible, eliminando la mayor cantidad de estas bacterias del organismo. Y si se dan cuenta también, dentro de todo lo que nosotros vimos en distintos tipos de tratamientos, también vimos asociaciones. Entonces, evidentemente, para que una asociación, posteriormente lo vamos a ver con más detalle, sea útil, también la idea es que abarque distintos órganos blancos, distintos mecanismos de acción en este caso. Entonces vamos a actuar, por ejemplo, alguno que actúe directamente sobre la síntesis de la pared o con alguno que pueda actuar en alguno de los otros factores, por ejemplo, para que nos pueda ser útil. Pero también vamos a tener algunas, evidentemente, que no se van a poder combinar y ahí es donde tenemos que tener ojo posteriormente. La tabla resume principalmente la diferencia entre los bacteriostáticos y los bactericidas, que, como decíamos, el bacteriostático va a frenar el crecimiento bacteriano, mientras que el bactericida va a destruir el microorganismo, pero la idea no es que se memoricen esto como una verdad completa y absolutamente absoluta, porque de alguna u otra manera el efecto igual puede variar dependiendo del microorganismo, la dosis que ustedes utilicen y el contexto clínico. Entonces, no es una verdad a rajatabla, por así decirlo, porque pueden haber pacientes, por ejemplo, inmunosuprimidos, pacientes con infecciones graves, donde me va a interesar principalmente un fármaco bactericida, pero en algunos casos yo también puedo aumentar la concentración de algunos fármacos como para eliminar o disminuir también este crecimiento. Entonces ahí es donde de alguna u otra forma podemos tener algunas alteraciones. Va a depender nuevamente de las infecciones concomitantes que tenga el paciente, del agente causal, del contexto clínico, entre otros. Chicos, si voy muy rápido o no me entienden, ustedes o tienen alguna duda entre medio, recuerden irme preguntando. Yo creo que les tiene que haber salido en más de alguna clase o en evidencia directamente hacia el uso racional de medicamentos, y dentro del uso racional que nosotros vimos en el semestre anterior también hay una parte bastante importante que es el criterio racional del uso de antibióticos específicamente. Porque ¿se acuerdan que yo les decía que esto era como una especie de guerra? Bueno, las bacterias también se defienden y evidentemente se intentan defender en algunos casos, por lo cual van generando pequeñas estrategias para seguir sobreviviendo a fin de cuentas. Entonces, cuando nosotros generamos un uso inadecuado de estos antibióticos, vamos dando aparición a estas cepas que son resistentes. Y esta resistencia al antibiótico ya es un problema directamente de salud pública, donde tenemos pacientes que van a necesitar algún otro medicamento o alguna otra cantidad de medicamento para lograr el mismo efecto bactericida, o directamente vamos a tener condiciones bactericidas que van a ser mucho más difíciles de erradicar de lo que eran en algunos momentos.
Por eso las condiciones de venta de este tipo de medicamentos fueron cambiando, donde tenemos condiciones principalmente asociadas a medicamentos con receta médica, tratamientos mucho más específicos, donde ya no dejamos a libre albedrío al paciente tomar la decisión de su terapia y donde de alguna u otra manera ha costado en muchos pacientes cambiar este paradigma de que por algún tipo de condición necesita única y exclusivamente un antibiótico. Quizás durante la pandemia los pacientes tuvieron que esforzarse en entender el concepto de la condición de este virus y también se hicieron mucho más conscientes de la diferencia entre una bacteria y un virus y el por qué los antibióticos no eran útiles en la condición, por ejemplo, del SARS-CoV-2. Entonces, el paciente también de a poco va adquiriendo determinados conocimientos, pero pese a eso, todavía hay pacientes que por un resfrío común empiezan a necesitar o considerar que necesitan, la verdad, un antibiótico para poder curarse, por así decirlo, donde no tenemos antecedentes claros de que la condición del paciente sea realmente por una infección bacteriana. Entonces, directamente lamentablemente se han encontrado bastantes cepas en nuestro país y evidentemente de forma internacional que son, podríamos llamarlo, multiresistentes. En los exámenes, en los antibiogramas, que vamos a ver después en los casos clínicos con más detalle, donde establecemos, por ejemplo, el cultivo directamente de una cepa bacteriana y utilizamos distintos tipos de antibióticos para verificar, en primera instancia, si logramos el efecto, si hay resistencia y posteriormente cuál es la concentración, que sería en este caso la dosis inhibitoria mínima para poder utilizar este medicamento. Entonces, la idea es, en base a esto, intentar orientar el tratamiento antibiótico única y exclusivamente cuando sea necesario y también, idealmente, cuando sepamos cuál es nuestro agente causal. Si se dan cuenta acá, de alguna u otra manera establecemos el concepto de resistencia directamente y cómo se van creando la resistencia bacteriana por acción de un antibiótico en este caso, por lo cual en algunos casos no basta con saber el fármaco que debemos utilizar, sino también sobre qué estructura actúa y cómo puede la bacteria defenderse de alguna otra forma. Si se dan cuenta, por ejemplo, uno de los que más utilizados, como decíamos, y los más conocidos, son los que actúan en base a la pared celular, principalmente los betalactámicos. Y si se dan cuenta, empezamos a tener bombas de flujo que van a actuar directamente por la acción de estos tipos de medicamentos, van a provocar resistencia. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, si nos encontramos con estas condiciones, podemos necesitar mayor concentración de algún medicamento o directamente que sea resistente. Dentro de la célula, para la síntesis proteica, por ejemplo, para la síntesis de folato, vamos teniendo también alteraciones de los sitios blancos que también nos pueden generar alteraciones. Si estamos hablando de inactivación enzimática también, en algunos casos vamos a necesitar mayor concentración del antibiótico para generar el mismo efecto, como decíamos, y en otros casos directamente ya va a haber una resistencia de por sí y este no nos va a ser útil. Si ustedes revisaran guías clínicas, por ejemplo, de hace unos 20 años, quizás 30, el tratamiento antibiótico que ahora es muy común de 1 gramo cada 2 horas de amoxicilina, antes prácticamente se dejaba para infecciones que eran muy graves. Ahora es casi un habitual. El uso de ácido clavulánico también no era un uso frecuente,
pero como empezamos a tener mecanismos de resistencia, empezamos a utilizar otras estrategias para intentar lograr el mismo efecto. En esencia, como decíamos, la alteración del sitio blanco va a ir repercutiendo directamente en la inmunidad y en los mecanismos de protección o disminución de acción que va a tener el antibiótico. Entonces, la idea es que ustedes vayan viendo cuál es la posibilidad de este problema de resistencia también. Y cuando elegimos un antimicrobiano o antibiótico, no basta con pensar en el agente causal, en este caso, en el germen. También debemos considerar el estado del paciente, el sitio de la infección, si estamos frente a un tratamiento empírico. Notes también, el tratamiento empírico es cuando no tenemos directamente un agente causal descrito y encontrado, ya sea por algún cultivo o algo, sino que nos basamos directamente en las posibilidades más frecuentes, por eso hablamos de tratamiento empírico, o si ya de alguna u otra manera está dirigido, o sea, ya tenemos el agente causal identificado, la sensibilidad a este germen que habíamos dicho que lo podemos ver con estos cultivos, principalmente si tenemos pacientes que sea de alguna población especial, si tienen características metabólicas diferentes, por ejemplo, pacientes adultos mayores, pacientes pediátricos, pacientes neonatos. Vamos a ver alterada también la posología prescrita en estas condiciones. Entonces, de alguna u otra manera, todo esto nos viene a dar que para intentar establecer y intentar una terapia, principalmente, independiente que tengamos muchos indicaciones, va a depender directamente del contexto clínico individual de cada paciente. Entonces nosotros podemos necesitar alterar las concentraciones, podemos necesitar alterar la forma farmacéutica del de un tratamiento habitual, por ejemplo, o intentar combinar, como habíamos dicho en algunos casos, distintos mecanismos de acción en base a lo que ustedes consideren necesario directamente, haciendo la terapia lo más individualizada posible, ya que tenemos, como decíamos, el riesgo de resistencia y va a depender de la gravedad directamente del caso. Mientras menor sea la posibilidad de resistencia que vamos a lograr, mejor. Por eso siempre se hace hincapié en que el paciente, una vez que comience su tratamiento antibiótico, idealmente lo lleve a cabo completo y no que, evidentemente, pese a que se sienta bien al segundo o al cuarto día, abandone el tratamiento. Al igual que cuando hacemos tratamientos para patologías crónicas, por ejemplo, la combinación no es lo primero que se nos viene a la mente. La combinación no es la primera elección porque estamos hablando de productos que de alguna u otra manera igual tienen una toxicidad. Y estamos hablando también, como siempre, de posibilidad de interacciones farmacológicas, mayor riesgo de resistencia en algunos casos o disminución del riesgo de resistencia si vamos a intentar utilizar menos concentración. O sea, son conceptos que tenemos que barajar y tener en cuenta en este tipo de condiciones. Cuando llegamos a pensar en combinar estos antimicrobianos, cuando tenemos nuestra emblemática balanza de riesgo-beneficio, y nuestros beneficios resultan ser mucho mayores que los riesgos. ¿Y en qué contexto clínico tienden a ser mayores que los beneficios? Cuando tenemos pacientes con infecciones realmente graves, cuando tenemos pacientes con infecciones polimicrobianas, por ejemplo, un paciente que tuvo una operación hace poco y venía con algún tipo de alteración que no había evolucionado completamente, podemos tener una infección intrahospitalaria más una nosocomial, por ejemplo,
pues, pacientes que están inmunosuprimidos, donde evidentemente necesitamos actuar rápido. Por lo tanto, en estricto rigor, el combinar antibióticos no va a ser la rutina, va a ser una decisión clínica, pero tiene que ser justificada. Entonces va a depender nuevamente del contexto, pero siempre tiene que haber una justificación clara del por qué vamos a tomar algunos riesgos combinando este tipo de medicamentos. Ahora ya entrando directamente en los betalactámicos, que era nuestro objetivo de la clase de hoy. Los betalactámicos pueden ver un lindo anillo ahí, que es el anillo base de este grupo. Es una estructura cíclica que les permite unirse a estas proteínas que están relacionadas con la estabilidad de la pared celular, estas PPP, y así van a inhibir la síntesis de la pared. La bacteria pierde la integridad y por lo tanto termina lisándose por acción de la presión osmótica. Entonces estamos literalmente matando esta bacteria porque no puede soportar la presión osmótica. ¿Cuáles son los representantes? Las penicilinas principalmente, las cefalosporinas también, carbapenémicos, monobactámicos, glucopéptidos, y también tenemos un grupo que vamos a ahondar posteriormente, que son los inhibidores de la beta-lactamasas. En este caso, ¿por qué todos pertenecen al grupo de los beta-lactámicos? Directamente porque todos tienen este anillo, que es el anillo beta-lactam. Si se dan cuenta, van surgiendo pequeñas modificaciones, pero todos tienen el mismo anillo. Por lo tanto, empezamos a ver las condiciones de este grupo. Entonces, los subgrupos van a estar principalmente las penicilinas, como habíamos dicho, cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos, y además aparecen estos grupos como los inhibidores de beta-lactamasas, que podríamos decirlo que son como una especie de escudo de nuestro antibiótico, porque no va a tener un poder antibiótico propio, pero sí nos va a ayudar a protegerlo y que genere la acción que estamos intentando lograr frente a esta degradación enzimática, que son estas beta-lactamasas, que son parte del origen directamente de esta resistencia bacteriana que produce la bacteria. Entonces, dentro de las penicilinas vamos a tener también, se van a dar cuenta en las terminaciones de estos medicamentos, donde también están la amoxicilina, la ampicilina, después carbenicilina, cloxacilina, flucloxacilina, las cefalosporinas, que vamos a tener distintas generaciones que vamos a ver posteriormente, los carbapenémicos y los monobactámicos. Las aminopenicilinas se relacionan con infecciones comunitarias principalmente, y las penicilinas compensatinas, uno de sus usos principales fue la sífilis posteriormente. Vamos a tener distintos tipos de acciones. La mayoría de las veces cuando nosotros hablamos de penicilinas, si bien se asumen que es más de una, la asociamos directamente a un grupo, pero la diferencia principal es la solubilidad de esta estructura y de alguna otra manera como nosotros queremos que llegue. No sé, porque ya no se usaban mucho, si alguno de ustedes o si les preguntan a alguno de sus familiares si se inyectó alguna vez penicilina compensatina, que era un clásico. Si se dan cuenta, indica que la solubilidad es baja. Estas estructuras, tanto la
con sodio o potasio, como la procaína con benzatina, son por vía inyectable. En este caso, la penicilina benzatina, que era más clásica en nuestro país, se utilizaba intramuscular y como su solubilidad es baja, la administración era lenta. Y eso provocaba en estricto rigor mucho dolor. En infecciones por vía aérea alta en algunos casos, bajas también en algunos pacientes, tendían a utilizar también penicilina. Va a depender directamente del objetivo de la terapia que nosotros queramos. ¿Por qué se utilizaba este tipo de inyección? En algunos casos asociada la solubilidad alta con la baja, porque generábamos un depósito con la solubilidad baja para generar directamente, evitar el tratamiento por vía oral y que el paciente directamente saliera con el tratamiento listo, por así decirlo. Y utilizábamos la combinación con la administración rápida en caso de que fuera necesario para lograr la cantidad necesaria de antibiótico en este caso. Ahora, eh, para los pocos que se pusieron la penicilina con benzatina en general, siempre decían que dolía mucho, va a depender directamente en algunos casos para que disminuyera el dolor. Son muchas técnicas de procedimiento que calentaban un poquito la estructura como para que pasara, pero imagínense como una especie de aceitito que tenían que pasar directamente por la inyección. Entonces el aumento de volumen, el paso, todo genera un poquito de dolor y posteriormente vamos a ver los efectos adversos por lo que ya no se utilizan tanto. Como pueden ver, claramente se ve el anillo, que es el origen de su efecto en la pared celular. Y tenemos la estructura, que era la que en este caso, como habíamos dicho, promueve esta degradación enzimática, donde, miren el anillo, está una penicilina activa y por acción de las beta-lactamasas se transforma en una penicilina inactiva. ¿Por qué? Porque actúa, evidentemente, como su nombre lo dice, sobre el anillo beta-lactámico y eso hace directamente que esta estructura posteriormente ya nos genere este efecto antimicrobiano. Por lo tanto, es un mecanismo de defensa de la bacteria y es una resistencia bacteriana estricta. Por lo tanto, vamos a necesitar, mientras más beta-lactamasas tengamos, evidentemente, mayor la concentración de penicilina vamos a tener que utilizar porque vamos a tener mucha de esta penicilina inactiva y poca que pueda generar este efecto bactericida. Como decíamos, en primera instancia, la sífilis, bueno, las penicilinas, dicho sea de paso, son uno de los primeros antimicrobianos conocidos e utilizados, y uno de los efectos más importantes fue mantener a raya, podríamos decir, una de las primeras infecciones de transmisión sexual tratadas, que fue la sífilis. Y también tenemos otros tratamientos que fueron terapias hospitalarias, infecciones nosocomiales, como decíamos, y también infecciones comunitarias tradicionales, donde vamos a tener penicilinas tradicionales, aminopenicilinas, que van a ser dependiendo de la sal, y algunas con alguna estructura como las carboxipenicilina o las ureidopenicilinas. En general, a grosso modo, no todas las penicilinas se usaban directamente para lo mismo. Si bien, como vimos hasta el momento, las penicilinas son, y de hecho fueron una herramienta importantísima con el tratamiento de eh, distintos tipos de infecciones, son fármacos poco tóxicos, muy útiles, como habíamos dicho, pero también
generan algunos efectos adversos y tienen algunas limitaciones. Si bien tienen buena difusión tisular, no llegan directamente al líquido cefalorraquídeo, lo que hace que de alguna u otra manera también tengamos una limitación específica en cuanto al uso. Y las reacciones cutáneas que pueden presentar también son bastante importantes. Tenemos presencias de alteraciones con la utilización, pueden ser alergias específicas a penicilinas, donde tenemos grados, por así decirlo, de estas alergias, donde tenemos pacientes donde tienen alergias mucho más severas. En casos también vamos a generar alergias cruzadas. Recuerden que el anillo beta-lactámico está presente en todas las distintas presentaciones, ya sean las penicilinas, las cefalosporinas y lo otro. Entonces vamos a, por ejemplo, si tenemos una alergia muy severa a penicilinas, podríamos llegar a tener una alergia cruzada con cefalosporina, porque la estructura es relativamente similar. Ya tenemos, como habíamos dicho, bastantes indicios de resistencia bacteriana por la utilización. Entonces, también tenemos que tener que nos va de la mano con el riesgo de sobreinfección en algunos casos por el uso de este tipo de medicamentos. Si se dan cuenta, las penicilinas en el último periodo, principalmente las inyectables, no se utilizan tan abundantemente como otras y cabe destacar que siempre hay que establecer las alergias del paciente porque hay algunas que pueden ser bastante limitantes para la administración de algunos medicamentos. Y los otros efectos adversos que son bastante tradicionales, por así decirlo, son los gastrointestinales, porque si bien, como habíamos dicho, no vamos a alterar las células propias del paciente, sí podemos alterar otras bacterias que sean útiles para el paciente, como las bacterias del sistema gastrointestinal, y por lo tanto podemos generar alteraciones en algunos casos, diarreas principalmente, pero también náusea y otras alteraciones gastrointestinales que se pueden presentar con la administración. Entonces vamos a tener distintos tipos de incidencia y ya también tenemos trastornos hematológicos, anemias que podemos llegar a tener, por ejemplo, alteraciones de las transaminasas. eh, y en pacientes con alergias principalmente vamos a tener que tener bastantes cuidados. Y en pacientes que estén embarazadas, en periodos de lactancia, con insuficiencia renal, cardíaca, mm, tampoco van a ser candidatos para el uso de este tipo de medicamentos. Dentro de los más graves, dentro serían las encefalopatías, que si bien evidentemente son por el uso frecuente de este medicamento, son poco frecuentes las encefalopatías asociadas a penicilinas, pero siempre hay que tener el riesgo considerado. Habíamos dicho principalmente que estas penicilinas, por el efecto asociado a la pared celular, generan un efecto principalmente bactericida. Entonces, las interacciones de este grupo son bastante importantes, en especial con agentes bacteriostáticos que puedan disminuir su efecto bactericida y también tener cuidado con muchos medicamentos en esencia que también pueden tener algunos efectos. Por ejemplo, los anticoagulantes, agentes trombolíticos, agentes antiagregantes plaquetarios, pueden aumentar el riesgo de hemorragias, entonces vamos a tener que también tener bastante precaución.
Entonces, en cuanto al uso concomitante, por ejemplo, con otros antibióticos como las tetraciclinas, macrólidos, sulfa, también tenemos que tener precaución en la utilización, sobre todo cuando en algunos casos nos enfocamos directamente en el agente causal, entonces como que intentamos buscarle un antibiótico para cada agente y no consideramos las interacciones entre ellos en algunos casos. En general, para intentar favorecer la eficacia y disminuir los riesgos, se generan recomendaciones lo más prácticas posibles para, ya sea para ustedes como prescriptores y también en algunos casos para los pacientes. Primero, como habíamos dicho, tenemos que establecer antecedentes de alergia, evaluar la vía de administración que tenemos disponible. En caso de que tengamos que utilizarlo por vía oral, alguna de las alteraciones a administrar antes, después de las comidas, según sea más recomendable para disminuir el impacto gastrointestinal que pueda llegar a provocar. En caso que queramos utilizar una vía endovenosa, intramuscular, establecer la permeabilidad venosa, si es venosa, cuál permeabilidad realmente vamos a utilizar. En caso de utilizar la penicilina con benzatina por vía intramuscular, también establecer la velocidad para generar menos daño y menos dolor. Lo mismo pasa con la administración intravenosa, igual la administración intravenosa debe ser lenta con este tipo de medicamentos. Por el mecanismo de eliminación también vamos a tener que, bueno, y de metabolización vamos a tener que establecer o monitorizar idealmente la función renal y hepática, sobre todo cuando tenemos pacientes que tengan algún tipo de riesgo y directamente en embarazo no están recomendadas. La penicilina propiamente tal, como habíamos dicho, ya no se utiliza tanto, van a encontrar principalmente amoxicilina, flucloxacilina, etcétera, pero también va vinculado en algunos casos con las reacciones alérgicas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente, y lo vieron el semestre pasado, que tenga una reacción alérgica o que no sepa si tiene una reacción alérgica, si le administro un medicamento inyectable es mucho más complejo que si lo administro por vía oral. Por vía oral puedo descontinuar, paliar los síntomas, pero por vía endovenosa o por vía intramuscular, una vez que yo lo administré, ya prácticamente no tengo cómo sacarlo, entonces tengo que paliar única y exclusivamente los síntomas y hay alergias que son bastante severas. Los inhibidores de beta-lactamasas, como habíamos dicho, no tienen una actividad antibiótica propiamente tal, pero se unen a estas beta-lactamasas que eran las que degradaban este anillo beta-lactámico y por lo tanto vamos a impedir que se degrade el antibiótico asociado. Y aquí es donde aparece el ácido clavulánico, que es bastante utilizado últimamente, que lo podemos ver asociado a la amoxicilina, que es lo más clásico. En algunos países lo encuentran asociado a la ticarcilina, el sulbactam, que lo van a encontrar asociado a la ampicilina, también se puede asociar a la cefaroperazona. El tazobactam y el avibactam serían los otros inhibidores de beta-lactamasa. Se consideran parte de los beta-lactámicos porque tienen el anillo, pero en estricto rigor, como decíamos, no tienen un efecto antibiótico, una actividad antibiótica intrínseca importante, pero como generan estos enlaces con las beta-lactamasas, van a bloquear la acción y así no vamos a necesitar aumentar la dosis del antibiótico, sino que generamos este escudo para que el antibiótico genere su acción posterior.
El ácido clavulánico, que es el más utilizado últimamente, lo encontramos principalmente en presentaciones, desde presentaciones pediátricas hasta presentaciones de adulto. No va de la mano con la edad y nos ayuda, como decíamos, a disminuir aumentar la cantidad de antibiótico. Pero puede generar mayores alteraciones gastrointestinales, por lo que podemos tener un poco más de náuseas con la utilización de estos inhibidores de beta-lactamasa. Como decíamos previamente, no se recomendaba tanto su uso, lo dejábamos principalmente cuando ya teníamos cepas bastante más resistentes, pero últimamente, dadas las condiciones de algunos pacientes y también que los agentes han ido cambiando o se han vuelto más resistentes que antes, se considera bastante útil la asociación y por lo tanto se prescribe mucho más que antes. En cuanto, por ejemplo, a algunos de los representantes, tenemos la amoxicilina, la flucloxacilina y la cloxa, que se utilizan por vía oral bastante. Y por otro lado también tenemos algunos que se utilizan por vía parenteral, como habíamos dicho, las penicilinas principalmente, que tienen una eh, penetración a tejidos bastante importante y lo que nos hace útil que se puedan utilizar, por ejemplo, para abscesos periamigdalianos, infecciones como sinusitis, infecciones respiratorias altas, otitis, infecciones odontogénicas. Bueno, en algunos casos igual necesitamos otras asociaciones aquí, pero se pueden utilizar para infecciones odontogénicas. Y cuando tenemos la sospecha de alguna etiología mixta o cuando el cuadro clínico sugiere mayor complejidad, en algunos casos también vamos a tener eh, la utilización de estas penicilinas en general. Para los abscesos principalmente o alteraciones de la piel, principalmente por su penetración en los tejidos, se utilizan principalmente la cloxa y la flucloxacilina. En algunos casos también la podemos encontrar para algunos otros tipos de tratamiento, pero por ejemplo para infecciones respiratorias altas, sinusitis y otitis media, el más frecuente utilizado del grupo sigue siendo la amoxicilina. Y como habíamos dicho, en algunos casos particulares también podemos encontrar la utilización de penicilinas inyectables. Posteriormente pasamos a otro del grupo, que serían las cefalosporinas. La estructura, como pueden ver, es bastante similar, pero con la diferencia que le da un espectro un poco más amplio. Acá vamos a tener un espectro también hacia gram negativo en algunas generaciones. Además, suelen ser más resistentes a las beta-lactamasas que las penicilinas, pero evidentemente no están libres de efectos adversos, lo que las hace un poco más compleja su utilización, podríamos decir, y las vamos a reservar en algunos casos para tratamientos intrahospitalarios o para algunos agentes que son un poco más importantes de tratar o que no han tenido resultado con otro tratamiento. Si se dan cuenta, acá el anillo tiene diferencias marcadas y acá tenemos la diferencia también en las generaciones. Acá tenemos de la primera a la cuarta generación.
En los beta-lactámicos tenemos principalmente distintas presentaciones solamente. Desde el punto de vista farmacocinético, muchas cefalosporinas se administran por vía endovenosa porque tienen buena distribución en tejidos y líquidos corporales y algunas alcanzan niveles significativos en el líquido cefalorraquídeo a diferencia de las penicilinas, si mal no recuerdan, por lo tanto tenemos una particularidad diferente asociada a esta categoría de beta-lactámicos. Su eliminación principal es por vía urinaria, hay una que otra excepción, pero en general son por vía urinaria. Vamos a tener distintas presentaciones de esta estructura. Si se dan cuenta, es un poquito más grande en tamaño, lo que le hace que las beta-lactamasas les sea un poco más complicado llegar a este anillo beta-lactámico y por lo tanto también le genera determinada resistencia. Las cefalosporinas, a diferencia de las penicilinas, no las utilizamos de forma tan frecuente. Se ven principalmente, como habíamos dicho, en casos de infecciones un poco más graves o cuando ya tenemos un cuadro clínico un poco más complejo, pero va a depender nuevamente directamente de las condiciones del paciente y del cuadro clínico que presente para que ustedes tomen la decisión. Si bien la tabla por generaciones nos ayuda a ordenar un poco, principalmente lo que buscamos con esto es que se enfoquen en el espectro. En la primera generación tenemos más actividad sobre gram positivo. En la segunda generación, si se dan cuenta, ampliamos la actividad hacia algunos gram negativos. Y ya después, en la tercera generación, tenemos mayor utilidad frente a gram negativo y en infecciones que ya serían un poco más graves porque tenemos Pseudomonas, Haemophilus influenzae, Neisseria, entre otros, donde ya vamos a tener una opción importante para el tratamiento de algunas infecciones que son un poco más complicadas de tratar. Y por último, en la cuarta generación, acá incluimos a las pseudomonas. La idea no es que intenten leer así como célula por célula para verificar cuál es la actividad de cada generación asociada directamente a cada fármaco, pero sí que se dan cuenta de alguna otra forma de por qué se diferencian en generaciones, que va directamente por el tipo de actividad que vamos logrando y cómo se van ampliando las actividades y el por qué nuevamente es tan importante la restricción de la utilización de este tipo de antibióticos, porque si no, directamente, si ocupáramos directamente estos, ya no tendríamos tanta acción para estos anaerobios y pseudomonas que pueden llegar a ser bastante complicados. Y nuevamente, por ejemplo, para la segunda generación vamos a tener una ineficacia marcada para anaerobios y pseudomonas, a diferencia de la cuarta generación donde vamos a tener una actividad importante contra este mismo tipo de bacterias o microorganismos. Entonces la idea es que ustedes vayan estableciendo más o menos cuál es el agente causal para de alguna otra manera establecer en un contexto clínico cuál sería la mejor alternativa para este caso. Directamente como para que vayan viendo una tendencia general de cada una de las generaciones.
Las cefalosporinas de primera generación se usan en infecciones respiratorias altas, principalmente resistentes a penicilinas, la mayoría de los casos. Es decir, esta es como nuestra cartita bajo la manga. Cuando ya no tenemos un efecto marcado con la primera, pasamos a las cefalosporinas. Infecciones urinarias por gérmenes sensibles, acá ya tenemos que tener idealmente identificado el germen. Infecciones en la piel, en tejidos blandos, en profilaxis en procedimientos quirúrgicos. Ya hemos hablado que las profilaxis en algunos casos todavía tienen algunas personas que están de acuerdo y otras que no lo consideran tan útil en cuanto a profilaxis, sino realizar el tratamiento y así sucesivamente, pero aún se utilizan con ese fin. Sobre todo cuando esperamos la posible infección de cocos gram positivo. Y que tenemos claro que es una de las infecciones más frecuentes. Cuando ya pasamos a la segunda generación, si se dan cuenta en la estructura también, esta estructura es un poco más pequeña. Tenemos el anillo beta-lactámico y acá la estructura ha crecido considerablemente con uno de sus radicales en comparación a la estructura anterior. En este caso, las de segunda generación las vamos a orientar principalmente para infecciones intrahospitalarias por bacterias gram negativo. Acá, por ejemplo, podemos ver también abscesos pulmonares, infecciones pélvicas, infecciones por anaerobios. Pero acá algunas principales, y si se dan cuenta se empieza a ver directamente cómo se va ampliando el espectro clínico para la utilización de estas cefalosporinas de segunda generación. Acá ya no hablamos solamente de gram positivo como en el caso anterior, sino que estamos incluyendo gram negativo de forma bastante importante y también en algunos casos anaerobios. En las de tercera generación ya tenemos, ya son prácticamente de utilización directamente intrahospitalaria por infecciones por gram negativo. Acá ya podemos utilizarlo en meningitis por neumococo, o por hemófilus, en septicemias de origen desconocido. O sea, si tenemos una condición bacteriana importante y un paciente ya con estado de gravedad, las cefalosporinas terminan siendo una de nuestras primeras opciones en caso de realizar algún tipo de tratamiento. Y acá sí podemos considerar los aminoglucósidos, sobre todo en estas septicemias por origen desconocido, para las pseudomonas, en este caso, que nos va a ayudar con el tratamiento. Entonces acá sí tenemos una combinación bastante posible. Estamos hablando de una septicemia, por lo tanto es un caso de mayor gravedad, donde evidentemente el riesgo es grande, pero la posibilidad de tratar esta infección sistémica ya es evidentemente el beneficio mucho mayor. En cuanto a los efectos adversos, si bien no son tan frecuentes, debemos recordar principalmente la hipersensibilidad, algún tipo de alergia que podemos establecer si tenemos alergias, como habíamos dicho, a las penicilinas para este efecto de sensibilidad cruzada. Una que de repente se nos olvida, pero no deja de ser bastante importante, es el efecto antabús que puede tener con la utilización de alcohol. Genera esta sensación de malestar completo. También está asociado, por ejemplo, al disulfiram, que es el otro medicamento que se utiliza para lo mismo. Pero en estricto rigor, si están utilizando alguna cefalosporina y tienen un paciente
no necesariamente alcohólico, sino que puede llegar a consumir alcohol, puede generar esta sensación de intolerancia bastante marcada, con una sensación de inestabilidad, deshidratación, hasta náuseas. Lo que puede, en caso de que estemos, porque tenemos algunas por vía oral, que no se lleva a cabo la terapia completamente, que no se adhiera al tratamiento y que directamente podemos llegar a empeorar su condición. Por lo tanto, si bien no con todas los beta-lactámicos generamos este efecto antabús, en la mayoría de los casos se les recomienda a los pacientes que no consuman alcohol durante la administración de los antibióticos por esta razón. Como habíamos dicho, prácticamente todos los antibióticos nos generan estas alteraciones gastrointestinales. Y acá tenemos un punto importante que sería la nefrotoxicidad. Por lo tanto, vamos a tener que tener bastantes precauciones con algunos pacientes con alteraciones renales que podamos encontrar, y también las hemorragias que puedan llegar a ocurrir, que si bien no es muy frecuente, podemos llegar a considerarlo y por lo tanto también considerar la administración conjunta, como habíamos dicho, con algunos medicamentos, al igual que en el caso de las penicilinas, anticoagulantes, que puedan aumentar este riesgo importante. Las sobreinfecciones, que siempre son un caso importante que podemos tener con la utilización de antibióticos de forma posterior, que igual tenemos que establecer o repoblar la flora que nosotros consideramos necesarias. Pero lo más importante de esto, pese a que sea poco frecuente, considerar las reacciones alérgicas, considerar algunas otras patologías concomitantes y por último el tratamiento de base que tiene el paciente para la selección de algún antibiótico y establecer cuáles son los riesgos de la utilización de este. Como habíamos dicho también, por lo tanto, vamos a tener interacciones realmente muy similares al caso de las penicilinas, donde vamos a tener contraindicaciones bastante evidentes, reacciones alérgicas, como habíamos dicho, a penicilina, también algunos medicamentos específicos, diuréticos como la furosemida, antagonistas H2, a nivel gástrico, anticonvulsivantes, anticonceptivos orales, que yo les decía que interaccionan con todo, tienen una facultad increíble, anticoagulantes y el etanol, como habíamos mencionado. Entonces va a depender directamente de la condición del paciente. Ahora, si bien va a generar un efecto nefrotóxico, no es que no podamos utilizarlo en pacientes con alteraciones o deterioro de la función renal, pero sí existen bastantes posibilidades que necesitemos hacer un ajuste de dosis. Por lo tanto, tenemos que establecer, si en paciente, la filtración del paciente en caso de que tenga una alteración renal de base para que podamos llevar a cabo el tratamiento. Los carbapenémicos, si bien son un grupo más reducido en cuanto a las presentaciones que tenemos, pero el espectro antibacteriano es mucho más amplio. Son activos contra casi todos los microorganismos, gram positivos y la mayoría de los gram negativos, y además tienen una gran resistencia a las beta-lactamasas, lo que los hace unos medicamentos que, si bien, por ejemplo, habíamos considerado que la penicilina, les decía yo que era como la primera que uno iba a considerar la administración, la cefalosporina era como la cartita bajo la manga, ya, esta es como una de nuestras acciones ya un poco más importantes. Cuando ya no tenemos efecto con alguno de los anteriores, llegamos a estos que van a arrasar con casi todo, que serían los carbapenémicos. Si se dan cuenta, nuevamente tenemos la misma estructura cíclica, bueno, similar porque tiene pequeñas diferencias, pero aumenta también en los radicales en comparación a las penicilinas.
En este caso, como decíamos que actúan contra casi todo, por así decirlo, gram positivo y gram negativo, los vamos a reservar principalmente para infecciones de complejidad alta y también para casos graves. Entonces, bacteremias, septicemias, sobre todo la de origen desconocido, infecciones por cepas multiresistentes, van a ser parte importante de nuestra terapia, también en pacientes en cuidados intensivos que estén con algún tipo de infección, porque necesitamos un tratamiento rápido y bastante, en algunos casos también, como habíamos dicho, no vamos a tener conocimiento completo de la gente, por lo cual va a ser, como tenemos un espectro tan amplio, va a ser bastante importante. En esta tabla prácticamente resumimos las categorías de las penicilinas asociadas al fármaco, la actividad y la ineficacia que podemos encontrar. La idea aquí es integrar qué cubre cada grupo, qué no cubre, y en un escenario hipotético, ver cuáles serían útiles en qué condiciones específicamente. Estableciendo, por ejemplo, la actividad sobre los cocos gram positivo y gram negativo de las penicilinas, si tenemos agentes empíricos, si tenemos agentes identificados, cuáles de alguna u otra manera no nos van a ser útiles en este caso, si tenemos muchas presencias de beta-lactamasa, si tenemos presencias de anaerobios, por ejemplo, si tenemos por ejemplo, en este caso las amoxicilinas o la aminopenicilina en general, un mayor efecto sobre gram negativo. Acá ya tenemos las carboxipenicilinas que vamos a tener también efectos sobre pseudomonas en algunos casos. ¿Por qué las penicilinas solamente? Porque son una de las más utilizadas y una de las primeras estrategias de tratamiento, que la idea es que también vayan estableciendo y conociendo la mayor utilización. Y ya como para ir terminando, la idea es que vayan conociendo la administración directamente. Esto no es para que se aprendan las dosis en antibióticos, no vamos a ver dosis específica porque la dosis va muy de la mano del contexto clínico, entonces no vamos a ir agente por agente como para que vayan estableciendo, pero sí sepan más o menos cómo va la utilización, las vías de administración en algunos casos. Si se dan cuenta, habíamos dicho que los carbapenémicos son principalmente intrahospitalarios y va de la mano también con las vías de administración, que tenemos principalmente vías endovenosas. Tenemos prácticamente algunas cefalosporinas y la amoxicilina por vía oral principalmente, y tenemos algunas que también podemos utilizar por vía intramuscular. La administración evidentemente va a depender, como decíamos, del contexto clínico, pero también tenemos que ver la frecuencia horaria en algunos casos, que tiende a ser bastante frecuente como para que logremos llegar a una administración o una cantidad mínima inhibitoria de estos agentes antimicrobianos. Y nos pasa bastante similar en pediatría. ¿Cuál es la particularidad que hemos visto en pediatría en todo este tiempo? Va a depender principalmente del peso del paciente en este caso, para que logremos la administración. Una vez que tengamos el peso, nosotros vemos cuánto es lo que tenemos que administrar en el día y eso lo dividimos en 2 o 3 dosis. Entonces, ahí tenemos que ir viendo, por ejemplo, en el caso de la amoxicilina, y que sería por vía oral, donde tenemos principalmente administración en suspensiones, jarabes, y también tenemos administraciones endovenosas.
La idea principal de esto es que establezcan en cuanto a la frecuencia de la administración y la dosis para ir manteniendo esta cantidad ideal del medicamento, porque la dosis incorrecta puede transformar un buen antibiótico en una mala indicación. Entonces podemos tener el antibiótico correcto hacia el agente causal, pero si no logramos la concentración indicada, no vamos a tener un tratamiento directamente como deseamos. La neumonía es uno de los agentes causales, tiene distintos tipos de agentes causales, por ejemplo. Por lo tanto, tampoco podemos ver en algunos casos directamente los tratamientos por patología. ¿Por qué? Porque vamos a tener antecedentes directamente por recién nacidos, niños, adultos mayores, y por lo tanto, si bien tenemos agentes que se van repitiendo constantemente, tenemos agentes que de alguna u otra manera son principalmente de alguno de los casos específicos. Por lo tanto, vamos a tener el tratamiento empírico, va a depender en algunos casos de la edad del paciente, porque vamos a considerar el germen más probable. Entonces, en algunos casos, no nos vamos única y exclusivamente por la patología, sino por la edad también del paciente para poder establecer este tratamiento empírico. Y una vez que nosotros tengamos la edad probable, tenemos los agentes probables también, perdón, y podemos establecer cuál sería el mejor tratamiento en este caso para un, ya sea la distinta edad del paciente. En otras palabras, la edad va a orientar directamente el diagnóstico y orienta también el tratamiento empírico. Entonces, en algunos casos vamos a ver tratamientos empíricos asociados directamente a una patología específica, donde tenemos agentes causales comunes y etiologías comunes, pero tenemos patologías como esta, que va a depender directamente de la edad. Entonces, la idea es que eh, cuando hagan un tratamiento empírico, cuando no tengan el agente causal identificado, busquen todas las posibilidades para establecer cuál sería el más probable en el paciente específico que ustedes tienen, no en un paciente, en la mayoría de los pacientes o en contextos relativamente diferentes. Por ejemplo, en este caso tenemos tratamientos pediátricos, como habíamos dicho, en algunos casos con amoxicilina. Lo mismo pasa en adultos y en adultos mayores. Como les decía antes, la administración de amoxicilina de 1 gramo en un adulto era una dosis que se daba cada 12 horas. Ahora la podemos encontrar cada 8 horas fácilmente o asociada a ácido clavulánico. En el tratamiento pediátrico, nuevamente administramos la dosis asociada a el peso del paciente y también tenemos las concentraciones máximas diarias. Nos pasa lo mismo con la rinosinusitis y de ahí va a depender directamente para establecer la posibilidad del agente causal, el ambiente del paciente, eh, cosas tan como si el paciente ha viajado, porque también tenemos agentes causales en algunos casos por sector geográfico. Entonces, son realmente bastantes cosas en las que tienen que fijarse al realizar este tipo de tratamientos. Y si se dan cuenta, acá ya tenemos como alternativa una cefalosporina también dentro del tratamiento de, por ejemplo, una rinosinusitis. Ya chicos, por hoy dejémoslo hasta aquí. Espero que hayan entendido por lo menos esta parte de beta-lactámicos, la lógica de la resistencia de antibióticos, que vamos a ver con más detalle posteriormente, y las decisiones clínicas que puedan llegar a tener en determinados contextos.
No sé si alguno tiene alguna duda, consulta. No, profe, todo claro. Ya pues chicos, que les vaya bien. No se estresen tanto con la prueba. Yo sé que les va a ir bien. Gracias, profe. Y nuevamente, como les decía Luis, creo, como les había dicho a su delegada, si tienen algún tipo de problema posteriormente, como nosotros estamos desde acá y tenemos que hacer la coordinación directamente, no depende única y exclusivamente de nosotros. Entonces, la idea es que si nos pasan estos eventos y ya tienen nuestra calendarización, que sea con una semanita más o menos de anticipación como para poder dar cabida a las solicitudes que tengan, porque está a la disposición, realmente. Muchas gracias, profe. Buenas noches, cuídense, nos vemos mañana, que tengan buena noche. Hasta luego, buenas noches. Chao, profe, que esté bien. También, chau.